Hola, en esta oportunidad les voy a mostrar y enseñar a usar tres software o programas para simular circuitos eléctricos. Ellos son el DK-Club, el Crocodile Clips y el KDesimu. Cada uno con sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, el DK-Club es un programa muy didáctico, muy simple de usar y a la vez muy visual, por lo cual está muy interesante. La desventaja que tiene es que solamente se pueden poner dos componentes de cada uno. La otra ventaja que tiene es que es online, por lo tanto no hace falta instalar ningún tipo de programa. Crocodile Clips es un software también bastante didáctico y también bastante simple de usar y prácticamente no presenta desventajas. Finalmente el KDesimu es un software un poquito más complejo de utilizar, pero a la vez tiene la ventaja de que nos permite hacer planos más reales y técnicos. Vamos a pasar a ver cada uno de ellos. Bueno, vamos a comenzar a ver el DK-Club. Como les decía, es un simulador online, o sea, simplemente entrando a la página de internet ya podemos ingresar. Y aquí en esta barra podemos ver todos los elementos que disponemos, muchos eléctricos y algunos electrónicos. Tenemos bastante para ver, pero vamos a ver lo principal de los circuitos eléctricos. Por ejemplo, vamos a poner una batería, ¿sí? Que sería en este caso una pila de 1,5 volts, 1,5 volts. Y por ejemplo, si ponemos una lámpara, la ponemos ahí abajo, haciendo clic en uno de los extremos, manteniendo apretado, poniendo en el otro de los extremos, pongo lo que sería el conductor o cable. También otro detalle interesante a tener en cuenta, que este fondo representa lo que en la realidad es un protoboard, ¿sí? Se le conoce técnicamente así. Y tiene esta disposición como se ve digamos en pantalla. Entonces si hago clic de aquí a aquí, ya estaría cerrando el circuito y podemos ver cómo ya se simula, y también a la vez es muy didáctico porque podemos ver la intensidad de corriente que circula, lo cual es algo que está muy bueno. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver una pila o batería de 1,5 volts, una lámpara, que en este caso podemos ver sus características y tiene una resistencia de 1 ohm. Por lo tanto, si recordamos la ley de Ohm, que la intensidad de corriente es la tensión sobre la resistencia, si tenemos una tensión de 1,5 volts sobre 1 ohm, es una cuenta muy simple, es 1,5 dividido 1 y nos da justamente 1,5 amperes. Esa es la intensidad de corriente que circula. Bueno, esto es un circuito muy básico. Tenemos entonces la fuente, la carga o resistencia y el conductor, y obviamente el elemento que conduce el conductor. Muy bien, también podemos poner, por ejemplo, aquí una tecla o llave interruptora. Borramos este cable, ponemos ahí, y en este caso podemos prender o apagar el circuito, o dicho de otra manera, abrir o cerrar el circuito. Ahí el circuito está cerrado, ahí el circuito está abierto, significa que no circula la corriente. Muy bien. Otra cosa que podemos ver es que pasaría, por ejemplo, ahí vemos que circula una corriente de 1,5 amperes. Si tuviese el doble de energía, es decir, que si ponemos otra pila puesta, lo que se conoce como en serie, ahora la fuente, en vez de ser 1,5, tenemos una fuente que se suma de 3 volts. Por lo tanto, si observamos y prendemos, podemos observar que ahora la intensidad de corriente que circula es de 3 amperes, porque tenemos 3 volts en la fuente de tensión y
la resistencia sigue siendo de 1 ohm, por lo tanto 3 sobre 1 es 3 amperes, son los que están circulando. También podemos observar que la luz se enciende con mayor intensidad. Esto, bueno, es otra ventaja de este software, que simula, fíjense que ahí tiene menor intensidad, entonces el software simula también la intensidad que prendería la lámpara. Vamos a ver qué pasa si agregamos otra lámpara. Bueno, la otra lámpara la podemos poner por ejemplo ahí, y si las ponemos así, lo que vamos a poner en principio sería lo que se conoce como paralelo. Vamos a borrar. Muy bien, ahí tenemos el circuito en paralelo. Tenemos dos lámparas en paralelo. Entonces tenemos la fuente, la pila, la llave interruptora y la corriente que circula de 3 amperes, que en este punto, conocido como nodo, la corriente se divide en dos caminos. Uno que va para una lámpara y otro que va para otra lámpara. Al volverse a juntar la conexión, tenemos el nodo de salida y la corriente vuelve a ser 3. Es decir, tenemos 3 amperes, aquí se divide en 1,5 amperes y 1,5 amperes y luego se vuelve a juntar y volvemos a tener 3 amperes. En este caso, las corrientes que se dividen son iguales porque las resistencias son iguales, de 1 ohm y 1 ohm. Si fuesen diferentes, ya las corrientes no serían iguales. Por ejemplo, si acá fuese, esta sería de 1 ohm y esta lámpara sería de 2 ohm, entonces ya las corrientes, una sería el doble de la otra. Por ejemplo, 1 ampere y 2 amperes. Esto todo se puede obviamente calcular, pero digamos, este software no nos permite en el modo de demostración cambiar la resistencia. Muy bien, también teníamos por aquí un multímetro, ¿sí? Un multímetro es un instrumento en el que podemos medir parámetros eléctricos, por ejemplo tensión, y la tensión aquí señalo la corriente alterna, AC por sus siglas en inglés, alternate current, o sea tensión alterna. Aquí tenemos también tensión, pero DC es en inglés direct current, o sea corriente directa, o más conocida como corriente continua. Aquí tenemos la intensidad de corriente y aquí tenemos resistencia. Son los parámetros que podemos medir con este multímetro. En este caso lo que vamos a medir es la tensión, y como tenemos una pila es una tensión continua, por lo tanto lo ponemos aquí. Lo podemos poner en 3 o en 12, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, como tenemos a lo máximo 3 volts, que es lo que vamos a ir viendo, podemos ponerlo ahí en 3. Si tuviésemos más de 3, por ejemplo, si tuviésemos una fuente de 5 volts, en 3 no lo podríamos poner, tendríamos que ponerlo en 12. Muy bien, entonces vamos a poner una de las puntas en un extremo de la lámpara y la otra punta en el otro extremo, y ahí nos marca que tenemos 1,5 volts. Si hacemos lo mismo en la otra lámpara, también nos marca 1,5 volts, que es la característica de estos circuitos en paralelo. La tensión en cada uno de los componentes es la misma. Vamos a ver qué pasaría si ahora tenemos una fuente de 3 volts, o en este caso 2 de 1,5, que es lo mismo. Entonces podemos observar que ahora la tensión que nos marca es de 3 volts. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, si apagamos la
tensión ya es nula, no hay circulación de corriente, no hay tensión, el circuito está abierto. Ahí prendemos y fíjense, si vemos la corriente, tenemos 6 amperes, acá justo no se ve porque lo tapa, tenemos 6 amperes que se dividen en 3 amperes y 3 amperes y se vuelven a juntar y hacen los 6 amperes. Muy bien, y como les decía, este simulador no nos deja poner más de 2 componentes, o sea, no podríamos poner más de 2 pilas o más de 2 lámparas, pero sí lo que podemos hacer es poner una resistencia, que prácticamente a fines didácticos es lo mismo, también es una resistencia de 1 ohm. Por lo tanto, si agrego una tercera resistencia en paralelo, podemos observar que tenemos 9 amperes y van 3 amperes para cada una de las resistencias. Aquí figuran 6 porque vienen 9 y por aquí todavía vienen 6. Aquí es cuando se dividen 3 acá y 3 por acá. Entonces podemos observar de una manera muy gráfica, muy didáctica y muy interesante cómo son los circuitos en este caso. Ahí tenemos, entonces observamos cómo funcionan las pilas, en este caso baterías, o más conocidas en forma genérica como fuente, el interruptor y el circuito con sus componentes conectados en paralelo. Vamos a ver ahora qué pasaría si los ponemos en serie. Vamos a apagarlo, vamos a borrar algunos conductores. Y ahora vamos a comenzar con una sola lámpara. Con una sola lámpara tenemos una fuente de 3 volts y una resistencia, una lámpara que tiene una resistencia de 1 ohm, entonces tenemos 3 amperes. Vamos a ver qué pasaría si ahora le agregamos otra lámpara, pero en este caso, en vez de estar en paralelo, en serie, es decir, una a continuación de la otra. Bueno, podemos observar que ahora, en vez de tener 3 amperes, tenemos solamente 1 ampere y medio, porque los 3 volts se dividen en 2 ohm, o sea, 3 divididos es 1,5. Vamos a ver qué pasa si agregamos una tercera resistencia. En este caso podemos observar que los 3 volts se dividen en 3 ohm, por lo tanto tenemos 3 volts dividido 3 ohm es 1 ampere, y esa es la intensidad de corriente que circula por las 3 resistencias. Podemos medir la tensión. Si lo medimos en la primera lámpara, es de 1 volt. ¿Sí? La fuente la podemos medir, es de 3 volts, pero como vimos recién en la primera lámpara solo tenemos 1 volt. En la segunda lámpara 1 volt y en la tercera lámpara también 1 volt. No dice 1 volt perfectamente porque tiene en cuenta los cables y algunas, digamos, pero a fines prácticos en cada una de las resistencias está cayendo 1 volt. Así que como conclusión podemos ver en esta aplicación cómo podemos conectar distintas fuentes, distintas cargas, las conexiones y sobre todo los circuitos en serie y en paralelo, y sobre todo con el multímetro medir y comprobar las distintas leyes de Ohm y de Kirchhoff vistas en el curso. Muy bien, esto es todo sobre el Decathlab. Ahora vamos a observar el Cocodrile Clips. En este caso aquí podemos ver
los componentes. En este caso la ventaja que tenemos es que no tenemos límite de componentes. En este caso esta sería la fuente. Tenemos distintas formas de poner a la fuente. Elegimos ahí y ahí ponemos entonces una fuente de 9 volts. Aquí tenemos lo que son los, bueno, en inglés switches o pulsadores. Tenemos pulsador simple o también conocida como llave de un punto. Aquí tenemos una llave de 2 puntos y aquí, bueno, otros elementos que no utilizaremos, pero vamos a comenzar por aquí. Ahí podemos observar la llave de un punto, donde arriba está la forma de representar y abajo, como sería, digamos, más gráfico, una tecla. Por otro lado, aquí tenemos lo que son las luces. Entonces, la forma de poner el cable es ir a un extremo y trasladarse hacia el otro extremo y ahí se pone. Bueno, ahí podemos observar, ya tenemos el circuito y tenemos la fuente, la llave interruptora que está abierta y la luz, en este caso, apagada. Al tocar la tecla, cierro el circuito y la luz se enciende. Si nos paramos en estos puntos, nos dice las características. Por ejemplo, tenemos 9 volts y 90 mA. En todos los puntos es lo mismo, 9 volts, 90 mA. Vamos a ver qué pasa, siguiendo un poco la línea de lo visto anteriormente. ¿Qué pasaría si tengo varias lámparas? Pero ahí ya lo vamos a ver puestas de manera diferente. La vamos a poner de manera horizontal. Lo vamos a poner de esta manera para que se vea bien. Perfecto. Entonces ahí prendemos la tecla y se encienden las 3 luces. Aquí tenemos una conexión en paralelo, donde viene el circuito y llega a un punto donde la corriente se divide en 3 caminos en este caso. Bueno, observemos, por ejemplo, aquí tenemos, si nos paramos acá, tenemos 9 volts y ahora tenemos 270 mA, donde que si nos paramos acá, tenemos 9 volts 90 mA, 9 volts 90 mA y 9 volts 90 mA. Quiere decir que justamente la suma de estos 3 corrientes, 90 más 90 más 90, da los 270 que indica, por ejemplo, acá, que es donde circula toda la corriente, y aquí en este punto se divide. Pero podemos observar que en este circuito paralelo tenemos, como bien decía, 9 volts, 9 volts y 9 volts, que es la tensión de la fuente. Por lo tanto, en un circuito en paralelo, nunca hay que olvidar, lo podemos comprobar en cualquier situación, la fuente es de 9 volts y en cada una de las lámparas, en este caso, también es 9 volts. Entonces, como conclusión, circuito paralelo, o sea, lámparas conectadas en paralelo, la tensión en cada una de ellas es la misma que la tensión de la fuente. No así la corriente, siendo que la corriente que circula en cada una de ellas, o dicho mejor, cumpliendo la ley de Kirchhoff, la suma de la corriente que circula en cada una de ellas, la suma de ellas da la corriente total, como ya pudimos observar hace unos instantes. Finalmente vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si saco una de las lámparas, las otras siguen funcionando sin ningún tipo de problema. Y vamos a ver ahora qué pasaría con el circuito en serie, es decir, vamos a poner una
resistencia a continuación de la otra. Podemos observar que en este simulador también las luces se prenden con menos intensidad, representando justamente que la tensión que está cayendo es menor. Fíjense, en este caso ahora tenemos 9 volts y 30 mA, o sea que menos corriente que la inicial cuando incluso teníamos solo una lámpara. Si recordamos hace unos instantes atrás, cuando teníamos solo una lámpara, incluso lo podemos representar nuevamente a un costado porque no tenemos límites de componentes, así que lo ponemos para visualizar. Lo ponemos nuevamente a un costado. Si recordamos, entonces teníamos 9 volts y 90 mA cuando teníamos la fuente de 9 volts, que es la misma, y la lamparita, ¿sí? Que incluso no lo habíamos visto antes, pero si nos paramos en la lamparita nos indica 810 miliwatts. En este caso, al estar en paralelo, en serie en este caso, tenemos 90 miliwatts en esta, 90 miliwatts en esta y 90 miliwatts en esta. Y 30 mA, 30 mA y 30 mA, que es la misma corriente que circula en todo el circuito. Es decir, no es tan didáctico como el programa anterior, porque el anterior la verdad que es bárbaro al mostrarnos con los puntitos cómo se van moviendo y se ve mucho más gráfico, pero a la vez podemos pararnos y observar qué es lo que sucede en cada punto, lo cual también está muy bueno, y podemos disponer de la cantidad que querramos y la podemos poner en serie, en paralelo, y cuestiones también más complejas como circuitos mixtos, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, si ponemos de esta manera, ahí tenemos un paralelo, y estas dos lámparas en paralelo están en serie con esta de aquí, formando lo que sería un circuito mixto, pues tenemos paralelo y serie. También puede ser, por ejemplo, bueno, lo vemos a continuación, vamos a observar qué pasa aquí. Tenemos una tensión de 9 volts y ahora 60 mA estarían circulando por aquí, siendo que aquí circulan 30 mA, aquí 30 mA y aquí ya los 60 mA, porque estos 30 más estos 30 ya hacen circular por aquí los 60. Vemos como esta lamparita está más prendida que estas dos, porque justamente tiene mayor tensión. Entonces podemos justamente hacer el tipo de circuito que querramos. También otra, para ir cerrando con este programa, otra cuestión interesante. Vamos a poner nuevamente una fuente de 9 volts. Pero en este caso vamos a poner una llave de 2 puntos. Mejor dicho, dos llaves de 2 puntos. Le vamos a poner de la manera enfrentadas como se ve a continuación. Ahora vamos a poner una lamparita, la ponemos de esta manera y vamos a observar qué es lo que ocurre conectando esto de esta manera. Lo que voy a conectar a continuación es lo que se conoce como circuito de escalera o pasillo, y ahora vamos a ver a continuación por qué. Esta es la conexión, y por ejemplo la luz ahora está apagada. Si hacemos clic en esta tecla la encendemos, si volvemos a hacer clic la apagamos. Obviamente prendemos, apagamos cuantas veces queramos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, aquí está apagada, y ahora si voy de este lado
también la puedo prender y apagar, e incluso la puedo prender de un lado y apagar del otro. Este es el circuito justamente que se usa en, como les decía, escaleras o pasillos, siendo que estoy abajo de la escalera, prendo la luz, llega arriba y no tengo que bajar a apagarla desde ya, la apago desde arriba. O en un pasillo, o también se utiliza en habitaciones, siendo que a veces ni bien entro en la habitación prendo la luz, y por ejemplo si tengo el otro extremo cerca de la cama, puedo apagar. Muy bien, también este circuito no tiene alguna aplicación directa, pero también se puede, digamos, esta llave de 2 puntos lo que hace es ingresa la corriente y tengo dos opciones de salida, siendo que si por ejemplo conecto de la siguiente manera, aquí la podemos observar, la corriente va por este lado y prende esta luz. Si toco la tecla, ahora cambia de sentido y la corriente va por este lado prendiendo esta luz, entonces puedo prender una u otra. Esto no tiene una aplicación directa, pero sí podemos observar la funcionalidad de la tecla o llave de 2 puntos, porque se la conoce como llave de 2 puntos justamente porque tiene dos posiciones. Aquí vemos posición para arriba, va la corriente en un sentido, y aquí la otra, entonces llave de 2 puntos. La llave de un punto, que era la que usamos previamente, solamente tiene un estado, abierto, bueno, cerrado en este caso, o abierto. También podemos observar que no lo hice en el caso previo. Pero si volvemos a representar el circuito aquí, podemos observar por qué es que la corriente, por ejemplo en este caso ahora la luz está prendida, porque podemos observar la corriente viene por aquí, aquí pasa, entonces la luz está prendida. En cambio, si yo aquí toco la tecla, ¿qué pasa? La fuente está aquí, arranca por acá viene, todo bien, pasa, pero aquí se encuentra que el circuito está abierto, por eso es que ahí la luz está apagada. Si toco acá, ahí pasa por aquí, o si apago y ahora toco por aquí, pasa por acá. Así que así es como funciona. Siempre el circuito tiene que estar cerrado para que la luz encienda. Así que bueno, esto es todo lo del Crocodile Clips. Obviamente también tenemos muchos más componentes, pero los básicos para un circuito eléctrico son estos. Finalmente, el KDCIMU, que es un poco más complejo de utilizar, pero a la vez es más técnico. O sea, podemos hacer planos reales con este software. Aquí tenemos los elementos o componentes que vamos a utilizar. Por ejemplo, alimentaciones. Vamos a arrancar poniendo un fase y un neutro, o sea, la fuente. Generalmente una forma de representar es que estén en horizontal. Los elementos que vamos a poner se los ponemos a continuación. Vamos a poner accionamientos y vamos a poner un accionamiento, en este caso un interruptor normalmente abierto, y aquí dentro de lo que son bobinas o señalizaciones vamos a una luz. La podemos poner en cualquier lado y después las movemos. También lo que vamos a hacer es doble clic y descliquear esto para que no tenga los nombres al costado, que no nos interesa en este caso. Por otro lado vamos a inclinarlas y ponerlas en forma horizontal. Y finalmente vamos a proceder al conexionado. Con esta línea de aquí tenemos cables y conexiones y tenemos distintas formas. Vamos a la primera y más simple. Primero vamos a representar
la fuente, en lo que es la tensión, la ponemos así, representando la red eléctrica en la parte superior. Luego vamos, por ejemplo, del fase a este extremo, que sería la llave interruptora. Aquí podemos unir las 3 entradas de las lámparas con las 3 salidas. Y de aquí vamos al neutro. Entonces aquí tenemos el circuito, que como podemos observar tiene una representación un poco más técnica en cuanto a los planos de los circuitos eléctricos. Tenemos la fuente en la parte superior, en este caso la llave de un punto, y las 3 lámparas en paralelo. Para simular, apretamos aquí en simulación, o sea, el símbolo de play. Ahí ya se está simulando, y al accionar la llave, ahí las 3 lámparas están encendidas. Vuelvo a accionar y el circuito está abierto, por lo tanto las lámparas apagadas. Así que bueno, esto es todo. Los 3 programas, cada uno con sus características, ventajas y desventajas. Espero que se haya entendido y bueno, que ustedes puedan también utilizarlo y aprender con ellos.